pocas veces acerca de la Biblia. Es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el primer libro en haber sido impreso. Es el libro que contiene los registros más antiguos de historia, geografía, arqueología, paleontología, antropología, genética, química, matemáticas y cualquier otra disciplina académica que tú me quieras mencionar. No hay comparación con el Tripitaka de Buda, ni con los Vedas de los persas, ni con el Corán del Islam, ni con ningún otro libro religioso. Y el personaje central de la Biblia, que es Jesucristo, no tiene comparación. No podemos poner a Buda, ni a Mahatma Gandhi, ni a Abraham, ni a ningún papa, ni a ningún santo. Nadie se puede poner al lado de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es incomparable su entrada al mundo. Es tan importante la entrada al mundo o en el escenario mundial de Jesucristo que la misma historia está dividida con la venida de Jesús. Yo hace algún tiempo tenía un debate con un ateo por una estación de radio en una nación de Centroamérica y me decía, es que yo creo que ni siquiera Jesucristo existió. Yo solamente le dije, ¿me podría decir ahorita en qué día estamos? Y agarró su reloj, pues estamos en tal mayo de 1994. Le dije, ¿y desde cuándo estamos contando 1994? Y se quedó así, quería voltear al cielo, le comenzó a dar tos y no me quería contestar. Y le dije, le voy a ayudar desde el nacimiento de Cristo. Porque desde que nació Jesucristo se cuenta después de Cristo y antes de Cristo, toda la historia humana. Le dije, ¿quién es el personaje que más ha impactado tan grandemente el mundo que inclusive el día de nuestro nacimiento, aunque sabemos que no es el 24 de diciembre, sin embargo se celebra el nacimiento de Jesucristo, no el de Buda, no el de Mahatma Gandhi, no el de Zoroastro, de ningún otro personaje. Hasta los ateos cierran sus comercios. Y no solamente el nacimiento de Cristo es el único personaje del quien llega un espíritu como este Navidad, de melancolía, de cantos, y nos comenzamos a hacer regalos. ¿De dónde viene todo esto? Que el regalo más grande que Dios nos ha dado ha sido a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no solo eso, sino que también Jesucristo es el único personaje en la historia de quien se celebra su muerte, la famosa Semana Santa, que hasta vacaciones dan. Entonces, cuando venimos a la Biblia, que es el libro que nos muestra la vida, el carácter de Jesucristo, que Él es el reflejo del único Dios vivo y verdadero, vamos a encontrar evidencias filosóficas, históricas, éticas, genéticas, repito, porque más del 40% de las profecías de la Biblia se han cumplido. Una de las más grandes profecías que se cumplieron en el siglo pasado fue el 14 de mayo de 1948, cuando la nación de Israel, después de casi 2000 años de exilio, regresa de una forma sorprendente, asombrosa, que ninguna civilización nunca jamás había tenido lugar un evento de una nación que haya sido exiliada al mundo y que no hayan sido absorbidos ni de su cultura, ni sus tradiciones, ni su religión, ni nada de lo que Israel había tratado de mantener y que lo mantuvo durante cerca de 2000 años. No ha habido eso. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando pasamos los mexicanos al otro lado o los que quieren vivir ya, guatemaltecos, nicaragüenses, hay un fenómeno, ¿verdad? Que al entrar a Estados Unidos, los mexicanos o los que viven o han nacido allá ya no quieren ni hablar español, porque quieren ser absorbidos por la cultura, no quieren ser diferentes a los demás y se visten con sus calcetines, su cachucha, quieren vivir tipo americano, porque se tienen que adaptar. Italianos, alemanes, ya no hablan italiano, ya no hablan alemán. Pero no así sucedió con el pueblo judío. En las conferencias anteriores que dimos el viernes y ayer, pueden ustedes encontrar mucho más información. Ahora, muy bien, veamos a continuación que muchos filósofos y muchos escritores
han tratado de ofrecernos diversas interpretaciones acerca del origen del universo. Si hay aquí astrónomos, maestros universitarios, simplemente les recuerdo, o ateos, escépticos, o personas ateas, de que nunca, jamás, mediante la ciencia, se podrá investigar el origen del universo. Primer paso de nuestra tesis: nunca científicamente se podrá probar el origen del universo. Nunca se podrá probar científicamente quiénes somos, ni tampoco hacia dónde se dirige la humanidad. Ni Walter Mercado, ni el chamán, ni los brujos, ni Nostradamus, nadie nos puede decir con la exactitud y los detalles que están escritos en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque para que algo sea científico, si hay aquí estudiantes de la universidad, tiene que ser demostrativo, tiene que ser probado en un laboratorio, en un tubo de ensayo, y es imposible que alguien pueda decir: yo estuve en la creación y así fue. Bueno, entonces los astrónomos comienzan a inventar. ¿Y qué fue lo que inventaron desde hace más de 2-3 siglos? Que el mundo se inició con una explosión que se llamó el Big Bang, y que a través de esa explosión entonces hubo una mezcla, una sopa de elementos químicos, y se produjo la vida. Y cuando comenzamos a examinar esta teoría, escuchen, que se adoptó como la verdadera teoría del origen del universo en Oxford, en Harvard, en Princeton, en Yale, en la Universidad de México y en las universidades del mundo entero. Y se adoptó además como algo evidencial que podían, y lo escribieron casi científico, que habíamos venido de Chita, que éramos el producto accidental de una evolución, cuando nunca, jamás en la historia se ha demostrado la evolución, porque jamás ha habido la mutación de una especie a otra especie. Y cuando se descubre en 1954 por los doctores Crick y Watson la molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico, se acabó. El 60% de los ateos se convirtieron, al darse cuenta que era imposible sostener mediante los aminoácidos, ni por la segunda ley de la termodinámica, ni por la biología, y menos ahora por la genética. Era una imposibilidad la evolución. Y se seguía enseñando en las universidades. Entonces vemos nosotros un mundo, ¿verdad?, completamente confundido, donde los científicos también postulan teorías que no pueden tener ningún sostén científico. Si alguien te dice comenzó por una explosión el mundo y el universo, ¿quién produjo la explosión? Y vamos a seguir con esta línea, como decíamos ayer. Y si hubo una explosión, ¿acaso la materia produce el pensamiento o la conciencia? Pienso, luego vivo, vivo, luego tengo que existir. Y si tengo que existir, tiene que haber una causa. Esta causa no puede estar dentro de mí, esta causa está fuera de mí. Así venían y discernían los filósofos griegos la vida. Platón, Sócrates, la mayor parte de los filósofos llegaron a la conclusión de que tenía que haber un Dios. Nunca descubrieron quién era ese Dios, pero no podían concluir que pudiera ser un accidente en la vida. Es un absurdo, es una irracionalidad filosófica del ser humano. Ahora, ¿cómo se originó la vida, verdad? Nadie nos puede decir cómo se originó la vida. Hace algún tiempo hubo un doctor llamado Sigmund Freud que comenzó a tratar, después de que rechazó la Biblia cuando era joven, de investigar realmente el problema de la conducta, de la mala conducta del ser humano. Entonces Freud comenzó a hacer experimentos con personas con problemas de carácter mental, y los comenzó a hipnotizar. Y al hipnotizarlos, él trataba de, después de la conciencia, pasarla a la subconsciencia, pasarla a otra conciencia, para que de forma inconsciente o subconsciente arreglarlos mientras estuvieran hipnotizados, regresándolos a la conciencia, pudieran estar sanados. Y finalmente atribuyó, es que el problema de los seres humanos está en la sexualidad infantil. ¿Y qué atribuyó Freud al ser humano?
que el problema se encontraba en la mente. Damas y caballeros que nos visitan, la Biblia es el único libro que nos dice quiénes somos. Pues lógico, si yo compro un carro en la Volkswagen y se me descompone, no voy a ir a la Mercedes-Benz a que me lo arreglen. ¿Por qué? Porque ellos no son los fabricantes. Entonces, si algo tiene un problema con mi carro, lo llevo con el fabricante. Y si un problema humano existe, no voy con el psicólogo que me ayude, ni con el psiquiatra, ni con la doctora Corazón. Tenemos que recurrir con el fabricante. ¿Y quién fue el fabricante? Dios, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre Jesucristo. ¿Y qué dice Él? Dejemos que Dios nos hable, permitámosle a Dios que pueda exponer realmente lo que la revelación que nos dejó condensada en la palabra de Dios. Y Jesucristo nos dice aquí en la Biblia, a los que lo quieran apuntar, que somos un espíritu, número uno, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, el ser humano no es solamente intelectual, como dicen ateos, es que aquí hay moléculas moviéndose y somos el resultado de líquidos gástricos y las neuronas que expelen también ciertas cosas y ciertas sopas que se conjugan en el cerebro y de ahí viene el pensamiento. Y vuelvo a repetir, buscan la manera de poder explicarle al ser humano las barbaridades que no pueden explicar porque ellos no son los fabricantes. Entonces, si somos espíritu, el ser humano no lo sabe. Y entonces el ser humano se ha dedicado ¿a qué cosa? Alimentar la mente, o sea, el intelecto, filósofos, ciencias políticas, astronomía, y nada de eso está mal. Y el cuerpo, una buena comida, una buena alimentación, una buena bebida, no Coca-Cola, no harinas blancas, no sal, etcétera. Ejercicio, porque el cuerpo necesita un sostenimiento, así como la mente. Una persona que no lee un libro al mes, te vas a quedar hecho un chorizo. Dicen que en Europa leen 30, 40 libros mínimo los universitarios al año. Cuando se hizo la investigación en el continente americano, ¿cuántos libros se leían en México? 1 cada 3, 4 meses. Con razón. Tenemos que alimentar la mente. Pero ¿cuántas Netflix ves? ¿Y cuántos cuentos de Calimán te has leído? ¿Y cuántas telenovelas han visto? No se pierde ninguna telenovela. Por eso estamos como estamos. Así está el mundo completamente desesperanzado. Entonces baja Jesucristo, Dios manda al mundo a su Hijo Jesucristo hace 2000 años, y Jesucristo dice esto: no solo de pan vivirá el hombre, y se lo dice a Satanás, Mateo capítulo 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios viene en la forma de su Hijo al mundo a decirnos: si tú eres espíritu, hijo mío, tu espíritu está completamente muerto. Y entonces estás tratando de comprender el universo, el mundo, mentalmente, intelectualmente, e intelectualmente es limitada el pensamiento y el conocimiento humano. Y cuando un ser humano quiere tratar sin el espíritu intelectualmente de buscar y conocer a Dios, acaba loco. Y el ejemplo más grande es Friedrich Nietzsche del siglo XX, un filósofo alemán que escribió Dios está muerto, y fue contagiado por Carlos Marx, que dijo Dios no existe, el problema son la lucha de clases. Si el proletariado le quita a la burguesía esto, ¿verdad?, y derriba a la burguesía, se van a nivelar, va a haber equidad. Y ahora el Foro Económico Mundial en el siglo XXI, léelo, es la copia completa del comunismo y del marxismo de izquierda hegeliano y la dialéctica materialista. Métete a Google, Foro Económico Mundial, y dice: bienvenidos a esta ciudad, no vas a tener casa, no vas a tener ropa, bienvenidos porque no tienes por qué tener nada. Y esta teoría se está ya implementando en México. Hace 2 semanas comenzaron las expropiaciones en México, que es el 4º paso de la agenda. Y estamos aceptando y vamos al camino de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Colombia y de Bolivia. Y nadie está consciente de todas estas cosas. Seguimos
como borregos, conformándonos solamente en mi mundo, sin interesarme lo demás, ni tampoco poner a Dios dentro de mi vida. Lo sacamos de la ecuación y por eso perdemos completamente el rumbo. Entonces Jesucristo nos dice, tu espíritu necesita alimento, y el único alimento para nuestra vida espiritual se encuentra en la Biblia. Dice el 2 de Pedro capítulo 2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcan para salvación. Entonces, si tú no tienes contacto con la Biblia, pues eres muy inteligente y esto y el otro, y vas a llegar un momento en el que con tanto conocimiento intelectual no vas a entender ni quién eres. Y se llegan ahora las personas más influenciables, más multimillonarias y los filósofos más grandes del siglo XXI a reunir en Davos, Suiza, una vez al año, con todos los exmandatarios, exsenadores, pensadores, filósofos, y acaban de declarar en el Foro Económico Mundial que somos dioses. Que somos dioses. Y que la Biblia no existe ni Cristo existe. Y que vamos a crear una superraza de seres humanos, porque tenemos ahora la tecnología, la cibernética, y tenemos ahora la genética para mezclar ya razas y mezclar las características del murciélago, que tiene un radar, y sacar el ADN del murciélago, mezclarlo con el ADN del ser humano o con el ADN de un león, para que seamos hombres guerreros, y además con el radar, y mezclar así todos los ADNs cuando la misma genética lo impide. Y se vuelven mutaciones, ¿verdad? Se vuelven cosas híbridas o quimeras que no pueden tener ninguna realidad real, científica. Pero es la locura a la que hemos llegado, hermanos, en Cristo, damas y caballeros. Y tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta que tenemos que comenzar a regresar a Dios. ¿Cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia? El ateísmo, el humanismo, el materialismo y la evolución afirman que todo es material. Yo lo digo porque yo, antes de convertirme y conocer a Jesús, yo fui ateo. Yo me decepcioné de la religión, no de Jesús, porque crecí en colegios lasallistas, en la primaria, la secundaria, la preparatoria. Jamás nos enseñaron la Biblia, nos enseñaron una religión. Y cuando me dijeron que yo ya quería ser cura, a los 14, 15 años de edad, en el seminario salesiano de Acapulco, Guerrero, y me dijo el arzobispo en una mañana, todos los que éramos como 4 o 5 estudiantes que estábamos juntos, nos entraron como acólitos. ¿Se acuerdan que antes había los acólitos? Y nos enseñaban el latín para que le contáramos al Padre. Cuando el Padre entra al altar, dice, me introduzco al altare Dei. Le teníamos que contestar Adeum Coletifica Juventutem Meam. Él dice, me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. ¿Y qué dice la Biblia? Que ya fue sacrificado. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo este señor al entrar a un supuesto altar? Que se brincaron la cruz y que ahora tenías que volver a recibirlo con la famosa comunión. Y te tomas la comunión el domingo, y el lunes, martes y miércoles te portas como diablo y la vuelves a tomar otra vez el domingo. O sea, Cristo entra y se sale, entra y se sale. ¿Y qué dice la Biblia? Les doy vida eterna para siempre. Y cuando recibes a Cristo es una vez y para siempre. Comienzo a leer la Biblia, mi hermano me la da, comienzo a leer Juan y me doy cuenta que habíamos sido engañados. Y encuentro que la verdad nos haría libres, se caen las vendas, abrimos los ojos por primera vez y nos damos cuenta cuál es la verdad. Y Jesús lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Cristo no hay ninguna verdad absoluta, porque vivimos un mundo de relativismo, donde tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Mira, yo soy gay, déjame como yo estoy, tú eres como estás, no te metas. Mi verdad es esta, como dijo el fundador de la cadena CNN, verdad, de televisión, que ya vendió, tiene como el 35% ahorita de las acciones. Ted Turner se llamó, que se casó también con Jane Fonda, una muchacha artista del cine. Y Ted Turner se decepciona de Dios, de la religión, se vuelve ateo también, y dijo los 10 mandamientos de Ted Turner. Y ahora yo voy a hacer mi vida, mi ética, mi moral, y voy a determinar qué es bueno y qué es malo. Y lo que él dijo es a lo que el mundo ha llegado con el movimiento LGTB, con la ideología de género, que ahora están
las escuelas públicas enseñándoles a nuestros hijos menores de edad que se masturben a los 5 o 6 años de edad, que se usen los baños de las mujeres igual que el de los hombres, que en los Juegos Olímpicos juegue una luchadora mujer con un luchador hombre porque el hombre es transgénero, como la italiana que casi la noquean ahora en los Juegos de París. El mundo está completamente desarticulado, ha perdido la brújula porque le han dicho a Dios: no te metas con nosotros, somos lo suficientemente inteligentes para poder determinar qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Tenemos ateos como Carlos Marx, Sigmund Freud, Nietzsche, Bertrand Russell, que dijo: bueno, pues es que jamás se podrá llegar a la verdad. Y cuando descubrimos a Bertrand Russell tenía 5 esposas y 2 amantes. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, fue mi ídolo en los 60, 70, cuando yo era ateo. Sartre escribió El muro y la náusea. Esos libros yo me los devoraba cuando era joven. Y en uno de sus libros, en El muro, dice Jean-Paul Sartre: veo un muro donde yo estoy tratando de poder determinar cuál es mi propósito en la vida. Porque ya negué a Dios, y si no hay Dios, entonces ¿qué hay? Y pone ahí: me estrellé contra el muro porque no puedo brincar ese muro al otro lado. Y dice Sartre: yo sé que al otro lado hay algo, pero no puedo verlo. Y lo que él estaba diciendo es: he descubierto que estoy limitado, que por más inteligente que yo sea, no voy a poder comprender a Dios. Es necesario que Dios se revele a mi mente, porque por medio de mi intelecto nunca lo podré comprender, que es exactamente lo que la Biblia dice. Y su hija, antes de morir, le dice a Sartre: papá, ¿qué es lo que te pasa? Y Sartre le dice antes de morir a su hija: hija, ¿sabes cuál es mi tragedia? Que he tratado de vivir toda mi vida luchando contra alguien que no existe. Entonces perdí mi propósito de la vida. ¿Cómo es que gasté mi vida tratando de demostrar que alguien no existe? Si no existe, pues no existe y voy a vivir. Pero ¿por qué trato de convencer a las demás personas que no existe? Perdí el tiempo. Y como dijo el gran filósofo francés, que igual que Laplace y que Kepler, etcétera, etcétera, que llegó un ateo y le dijo: mira, Dios no existe. Y le dijo este filósofo francés, que era cristiano: mira, lo único que te puedo decir yo es que si tú te mueres, dice la Biblia que te vas al infierno. Y si yo me muero, dice la Biblia que Jesucristo viene por mí para llevarme al cielo. Entonces, vamos a suponer este cálculo: si tú te mueres, yo no pierdo nada, ¿verdad? Porque dices que no existe nada. No hay Dios, no hay infierno, no hay cielo. Pero si tú te mueres y yo tenía razón, ¿qué amolada te vas a llevar? Prefiero creer a no creer, siguiendo una línea elemental de lógica filosófica natural. Ahora, ¿existe alguna moral absoluta? El mundo que vivimos dice que no hay ninguna verdad absoluta. Al contrario, todas son especulaciones, ¿verdad? Vuelvo a repetir: tu verdad no es mi verdad, no hay una verdad absoluta. Todo es de acuerdo a la perspectiva en la que tú percibas el mundo y el cosmos, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien, como dice la Biblia, como ovejas nos hemos cada quien salido del corral, y unos piensan esto, otros, tratando como seres humanos limitados, frágiles que somos, vulnerables. Tenemos que morir, la vida es cortísima y pasamos el mundo como dioses. Estoy en un mundo que no entiendo, un cosmos que no sé ni por qué nací, pero yo sé que las respuestas están en mí. No puede haber alguien fuera de mí que me dé explicación de por qué soy como soy. Y esas personas así mueren exactamente, dice la Biblia, igual que como mueren las vacas, igual que como mueren los animales. ¿A qué me refiero? Los animales se despiertan, comen su comida, su cena, y se levantan, comen, otra vez, duermen y otra vez, y así pasa su vida. Y los seres humanos, dice la Biblia, que pasan su vida sin jamás haber descubierto que el Dios que existe tiene un propósito para tu vida. Has vivido en las tinieblas, naciste en las tinieblas, viviste en las tinieblas,
alcanzaste y fuiste presidente, y 5 compañías, como Steve Jobs, el que fundó la famosa, ¿verdad?, red de Apple, muere y dices que con todos los millones que yo tuve, murió de cáncer porque buscó brujos para que lo curaran. Dice Steve Jobs, jamás se puede descubrir la verdadera razón por la cual existí. ¿De qué me sirvió ser multimillonario? Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirvió ser y tener el poder que pudiste adquirir y el dinero que alcanzaste? Y ya fuiste diputado, y ya fuiste gobernador. ¿Y después qué? ¿Que no sabes que la vida se te tiene que acabar? Y cuando se te acabe la vida, ¿qué es lo que vas a poder abrir al abrir los ojos? ¿La condenación eterna o el cielo que Jesucristo viene por nosotros? Y tenemos una sola vida para decidir lo que queremos hacer con nuestra vida. Ahora, muy bien, en Juan capítulo 17, que es una de las oraciones más maravillosas que se encuentran en la Biblia, Jesucristo ora al Padre antes de morir. Y podemos contestar en este pasaje realmente cuál es el propósito por el cual tú y yo nacimos. A los jóvenes se les enseña, hijo, busca una profesión donde hagas dinero. ¿No es cierto? No, papá, quiero ser futbolista. Pues mira, va a estar muy difícil, que ser como Messi o como Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Tú vas a morir de hambre. Quiero ser músico. No, pues mira, búscate una profesión donde hagas dinero. Siempre estamos impulsando y motivando a nuestros hijos el dinero, el dinero, el dinero. Y cuando esos padres se mueren, los hijos como alacranes están esperando que se muera el viejo para ver qué herencia les dejó. Y cuando tú te mueras y les dejaste $5 millones a tus hijos y todo lo que tú trabajaste, ¿para qué lo hiciste? Para dejárselos a hijos tuyos, a una herencia que tú dejaste, que nunca les hablaste de la vida eterna ni el propósito por el cual iban a vivir. Tú le dejas a un hijo tuyo dinero, ese hijo se va a echar a perder y se convierte en una maldición para su vida. Pero si tú te mueres y tus hijos no tienen ni un petate donde acostarse, pero con la seguridad que tu hijo, mi Panchito y mi Carmelita, tienen a Jesucristo, te mueres en paz porque Dios se va a encargar de ellos. Y Dios los va a bendecir tarde o temprano. Y Dios va a hacer que les vaya bien en la vida tarde o temprano. Te mueres en paz. Entonces veamos los valores desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva divina. ¿Para qué vives? ¿Para hacer dinero? ¿Para hacer fama? ¿Publicidad? ¿Para que seas conocido? ¿Para que tengas poder? Porque dicen, bueno, pues es que si tengo dinero ahora tengo poder. O para pertenecer a un partido político donde están todos y ahí está el pastel, pues me voy a donde está el pastel y mis convicciones filosóficas, estadísticas, etcétera, etcétera, los derrumbo. La familia no importa, el matrimonio no me importa, ni mis hijos tampoco. Quiero poder. Quiero pertenecer a ese grupo político, quiero pertenecer a ese grupo de intelectuales. ¿Por qué? Porque quiero ser entre ellos, quiero ser grande. Y acabas recogiendo basura y sacrificando a tu familia por el ego tan grande con el cual el ser humano ha nacido. Dice Juan 17, Cristo antes de morir, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado, vean lo que dice Jesús, que Él recibió del Padre una potestad, o sea, un poder. Dios le dio a su Hijo al venir al mundo un poder sobre todos los seres humanos, sobre toda carne. ¿Para qué? Para que Él nos diera la vida eterna. A todos los que le diste. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dios manda a su Hijo para decirnos: diles que son peregrinos, que somos extranjeros y estamos habitando un mundo temporalmente, y que la vida no se acaba con la muerte.
Y yo tengo que demostrarles que la vida no se acaba con la muerte. ¿Y qué hizo Jesucristo? Es crucificado, muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Y la resurrección de Cristo es la base fundamental, el bastión del cristianismo. El cristianismo no podría existir si Cristo no hubiera resucitado. Porque si no hubiera resucitado, hubiera sido como todos los grandes líderes religiosos que acabo de mencionar, que ahí en la tumba de Buda, ahí está la tumba de Mahatma Gandhi, ahí está la tumba de Mahoma, ahí está, pero ve a Jerusalén y está la tumba de Jesucristo vacía. Y no solamente eso, sino las pruebas históricas que existen de la resurrección de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Y si no hay resurrección de muertos, comamos, vivamos. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? El que no tranza no avanza. Aquí se trata todo de hacer dinero. Pues voy a chantajear, voy a defraudar, no voy a pagar mis deudas, voy a tratar de tener amigos por intereses políticos o económicos nada más. Voy a tratar de abrirme paso a como dé lugar. No me importa que sacrifique a mi familia, porque solamente soy yo. Hago mi jaula a mi alrededor y me meto en una pecera donde solo yo existo. Mis propósitos, mis intereses y los demás a mi alrededor, no me importa nada. Y viene Jesucristo y nos rompe esa cápsula en la cual nos habíamos encerrado y nos dice: el secreto de la vida no está encerrarte en ti, sino en vivir para los demás. En vivir para los demás. Yo no vengo a que ustedes me sirvan. Yo, el creador del universo, de las galaxias, de las estrellas, de los peces, de las hormigas, de los pájaros, de los seres humanos, de todo lo que existe, vengo a hincarme delante de ustedes y lavarle los pies y decirles que los amo y que mi resurrección es la prueba más grande que ustedes también van a resucitar. Y si Jesucristo no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna garantía de que hay vida después de la muerte. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios. Y nadie puede conocer a Dios a través del vudú, o a través de la meditación trascendental, o a través de Hare Krishna, o meditando y me estoy concentrando con Él, o a través del peyote, o de la marihuana, o del LSD, o de los fetaniles. Ninguna otra droga, ningún otro medio, ningún otro sistema inventado por los seres humanos, a través de ninguna religión vas a llegar a Dios, porque las religiones no salvan ni dan el conocimiento de Dios. El cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con alguien que está vivo. Ves a los del Islam, ¿verdad? Se hincan y ahí están, no saben ni a quién, Alá, no saben, no tienen ni pensamientos para Alá. Y lees el Corán: maten a los que no sean musulmanes o decapítenlos. Y vienes a la Biblia y nos muestra la historia del principio al final como está escrita, para que sepamos que Dios se adelantó a la historia para demostrarnos que Él es real, que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesucristo es su Hijo, que quiere entrar esta mañana a tu vida y darte la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que cuando tú mueras no te condenes en el infierno. Cristo habló más veces del infierno que del cielo, y habló más veces de los demonios que de los ángeles. Era tan grande la preocupación, y Cristo en Getsemaní, saliéndole sangre por las capilaridades de su piel, que Él sabía que se iba en la cruz a enfrentar a todo el pecado de todos los seres humanos, a Satanás y a la muerte. Y le gritó a su Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero finalmente Él se rindió y le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo. Entonces Dios podía enviarnos palomitas y miren, yo los amo y les voy a dar, vayan al cine. Cualquier religión salva, sigan cualquier religión, pero Jesucristo desde el cielo nos manda un mensaje: no hay manera que tú tengas contacto conmigo si antes no conoces a mi Hijo en la cruz. No hay manera de conocer a Dios si antes no conoces a Jesucristo, porque Jesucristo, el mediador, el que nos conecta
con la fuente de energía. Y si tú crees esto, tienes la vida eterna. Y cuando tú mueras, morirás en paz y abrirás tus ojos y tendremos miles de ángeles a nuestro alrededor que nos llevarán a la presencia de Dios. Y ahí podrás saber, valió la pena en la corta vida que Dios me dio haber creído en el Hijo de Dios. Ahora veamos claramente también que en la Biblia encontramos varias falsas doctrinas y casi todas las cartas de los apóstoles, como Timoteo, Filipenses, Gálatas, la carta a los Corintios, son advertencias que mientras estemos los cristianos en este mundo, se van a levantar falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros que por todos lados van a tratar de engañar. Les voy a citar algunos rápidamente. Por ejemplo, hay una secta que se llama los Testigos de Jehová y fueron fundados por Charles Russell en 1844 y ellos profetizaron que Cristo vendría en 1874 y que el mundo acabaría en 1914. Ellos no creen en el infierno, no creen tampoco que Cristo es Dios, no creen en la vida eterna. Eso es una falsa, completamente un falso profeta. Tenemos al fundador de los mormones, José Smith, 1880. Este hombre, José Smith, un día llegó con su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Que se me apareció un ángel que se llamaba Moroni. Y este ángel me dijo que fuera a cierto lugar, un montecito, e iba a encontrar yo unas tablas escritas en egipcio cuneiforme y que yo las tradujera, y de ahí salió el libro del Mormón. Vamos a ver que fue una mentira. Y además le dijo a la esposa, y además me dijo el ángel que tú no eras la única, que puedo tener 10 igual que tú. Yo le he dicho muchas veces que si yo llego a mi casa mañana y le digo a mi esposa, duermo en el suelo. O ahí está tu maleta, ¿verdad? Y agarra carretera. O sea, vino el politeísmo. Entonces, este hombre, José Smith, dijo esto, ¿verdad? Cosa que no es verdad, porque el libro del Mormón es una versión falsa de la Biblia King James en inglés, con algunas modificaciones. Tampoco ellos creen que Jesucristo es Dios, pero además tienen el libro del Mormón, la perla de gran precio, doctrinas y convenios, donde se introduce la poligamía, y fue muerto él en la cárcel, porque en ese tiempo la Constitución de Estados Unidos fue hecha y estaba prohibido tener más de 2 o 3 mujeres viviendo contigo. Lo mataron a José Smith en la cárcel. Tenemos a Jim Jones, 1978. ¿Se acuerdan de Jim Jones? Era, entre comillas, se decía pastor en California. Y entonces juntó un grupo como de 1,000 personas y se las llevó a la Guyana. Búscala, está subida en internet. Y se los llevó a la Guyana junto a Venezuela, y allá les dijo que era el milenio, que iba Jesús muy pronto a venir por ellos. Y entonces comenzaron todos a trabajar en el campo. Al año de estar ahí en la Guyana, comenzó a decirles a los hombres que sus esposas eran de él, y comenzó a tener relaciones con todas las mujeres del campamento casadas y a tener hijos con todos. Y los hombres, de una forma incomprensible, pero comprensible espiritualmente porque eran demonios, se convencieron los hombres que él era Mesías y le entregaron a sus esposas. Tú dirías, yo tendría que estar loco para hacer eso, ¿verdad? Pero cuando un demonio entra a una persona y te altera las neuronas, ya no piensas de una forma normal. Comienzas a hacer locuras, precisamente por la influencia demoníaca en tu mente. Entonces Jim Jones, ¿verdad? Finalmente los senadores de Estados Unidos mandaron aviones para investigar qué estaba pasando en la Guyana con los ciudadanos americanos. Entonces él descubrió, y cuando iban saliendo de regreso los senadores que descubrieron que era un falso profeta, los mataron a todos en el aeropuerto. Hasta que al final él a todos los 1,000 personas del campamento les dio a beber en un Kool-Aid veneno, y todos se suicidaron, y él se pegó un balazo en la cabeza. Y tenemos a David Koresh también, David Koresh, 1993, en Waco, Texas, líder de la secta los Davidianos. Enseñaba que él era el ángel del Apocalipsis. Sedujo lo mismo a todas las mujeres y a los niños los violaba. Ordenó que compraran armas largas
y cuando llegaron el ejército, la FBI, la policía para rodear el campamento y darse cuenta que no era un grupo cristiano, incendiaron completamente y se murieron quemados la mayoría. Y tenemos finalmente a Juan Carlos Miranda en el año 2000, líder de la secta Creciendo en Gracia. Ven el internet, Juan Carlos Miranda dijo primero que él era Cristo, después el anticristo. Y cuando entraba hacia el púlpito decían: damas y caballeros, Jesucristo en persona. O sea, ¿cómo puede un público, el día que Alán les diga Jesucristo en persona, ustedes van a ir a esta iglesia, ¿verdad? Decía Alán, el pastor ya se volvió loco, ¿qué le pasa? Pero ¿cómo es posible, pregunta, que haya un público que acepte esto? Nos damos cuenta que poco a poco el engaño va entrando porque los cristianos no quieren estudiar la Biblia. Y llega el momento en tu negligencia espiritual que comienzas a creer cualquier cosa, porque ya no tienes el discernimiento para saber quién es verdadero y quién es falso, porque no te ha gustado nunca estudiar las Sagradas Escrituras. Y finalmente tenemos también extremos en las profecías bíblicas. Por ejemplo, hace algún tiempo oí que no sé cuántos se acuerden de las famosas lunas de sangre. ¿Se acuerdan? Que fueron las famosas lunas de sangre, y comenzaron las redes sociales que Cristo ya venía, que esto y que el otro, y que era la señal, y que él era el cumplimiento de Joel 2, 30 y 31. Vean lo que dice Joel 2, 30 y 31 en el Antiguo Testamento. Dice así: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre antes, por el amor de Dios, subraya esa palabra. ¿Cuándo va a suceder eso? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que es la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿cómo pueden adelantarse, verdad, de que ya Jesucristo iba a venir cuando ni siquiera estamos en la segunda venida, cuando ni siquiera el anticristo ha surgido? Vinieron las vacunas y nos llegaban pero cantidad de correos. Oiga, ¿y la vacuna es del anticristo? ¿Es la marca del anticristo? Le dije: cabeza de melón. ¿No has leído Apocalipsis capítulo 13? Sí. ¿Qué dice? Que la marca del anticristo será aquí en la frente o en la mano derecha. ¿Dónde te ponen las vacunas? Aquí, hermano. Entonces, ¿cómo llegas a creer o a sugerir o a deducir que es la marca del anticristo? Pero las vacunas serán aquí y la marca del anticristo será aquí y será aquí. Tal vez un chip o alguna implantación que se haga por debajo de la piel, que pueda tener el control y tu información de quién es tu seguro social, qué enfermedades tienes, etcétera, etcétera. Y tú vas a llegar a una tienda a comprar un coche, a vender una casa, y no podrás hacer ninguna transacción hasta que tú puedas pasar por ciertos aparatos como están actualmente en los aeropuertos ya en el mundo entero, y pueda detectar quién eres. Y cuando tú tengas la marca, tu condenación está completamente asegurada, porque las personas que se marcan con la marca del anticristo no tendrán salvación. Lo dice Apocalipsis capítulo 14. Entonces tenemos que abrir los ojos. Igual el anticristo. Ahorita que entraron ya los islámicos a Siria, me llegaron correos anoche a las 11, 12 de la noche, me despertaron. Ya ni la muelan de despertarme. Oiga, este señor Al-Galani, el nuevo líder ahorita de los yihadistas ahí en Siria, te están diciendo que es el anticristo. ¿Qué dice la Biblia del anticristo? Que va a surgir cuando se junten 10 naciones, 5 de Europa, ya lo hablamos ayer, y 5 del Medio Oriente. Y una vez que haya un G10 de naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, porque Europa va a quedar sola, Estados Unidos va a caer tarde o temprano, Rusia va a caer, va a quedar como un pollito desamparado. Europa va a tener que pedir el petróleo al Medio Oriente, y se van a unir Europa con el Medio Oriente. Y cuando esta unión haya, y la leamos en los medios de comunicación, de uno de estas 10 naciones saldrá el anticristo. Y lo hemos repetido tantas veces, lo enseña la Biblia por todos lados. Y el anticristo va a ser islámico, va a ser musulmán. Y va a salir exactamente de donde está ahorita la rebelión, en Siria y entre Irak. Porque en el Antiguo Testamento, Babilonia, que era la cabeza del estatua de Nabucodonosor, era Babilonia, que es Irak, Siria y el Líbano, o sea, la antigua zona de la Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates.
Entonces, ahorita la zona geográfica donde acaban de derrocar al presidente de Siria y Rusia se sale e Irán se sale, inconcebible, porque Rusia tenía en Siria la única base naval al Mediterráneo. Y el hecho que Putin no haya hecho nada, síganme con cuidado, el hecho que Putin haya dejado que Assad, no se dicen que nadie sabe dónde está, pero no lo defendió, ni Estados Unidos lo defendió, y entraron los yihadistas. ¿Qué significa esto? Que Rusia está a punto de caer también. Pero acuérdense cuando cayó el comunismo en 1991, que Mikhail Gorbachev dijo, es que teníamos desde los 80s, 10 años, con una vida de bluff. La Unión Soviética era una fachada, donde todo el mundo, Rusia y el poder, estábamos en la pobreza, dijo Gorbachev. Sacamos a Dios y nos alejamos del capitalismo. Y ahorita igual en sus últimos, Putin, voy a usar las bombas nucleares y voy a hacer esto por el otro. ¿Y por qué le pidió 25,000 soldados a Norcorea hace como 3 o 4 semanas? Porque no ha podido con la guerra de Ucrania. Porque ahorita porque no ayuda ahorita y defiende la única base naval que tiene, porque es puro bluff, nada más. El poder de Putin es la guerra nuclear. Y si llega a usar las bombas nucleares, entonces sí, seguramente va a ser la causa de la caída de Washington. Solamente falta un misil nuclear a Washington para que solamente la ciudad de Washington desaparece el gobierno de Estados Unidos. Una bomba en Moscú, desaparece toda la Unión Soviética. Entonces estamos en un mundo de una confrontación donde todas las piezas están acomodando y la Biblia nos dice exactamente cómo vamos a llegar hasta el fin para que tengamos paz. Para que en esta mañana te arrepientas de tu vida, para que en esta mañana consideres que tú no tienes la garantía, ni yo tampoco, de que mañana vamos a amanecer. Nuestra vida siempre pende de un hilo. Un infarto al corazón, de repente te sientes muy bien y vas al doctor. Discúlpeme, don Pancho, pero la radiografía dice que usted está lleno de cáncer. Una embolia cerebral, una bala perdida, un accidente de tránsito. Ni tú ni yo sabemos que mañana vamos a vivir. La Biblia dice, como tú no sabes y tu vida es tan inestable y tan incierta, acuérdate y no te endurezcas cuando oigas su voz. No se endurezcan cuando ustedes oigan la voz de Dios. Y esta voz que es a través de la Biblia, yo no soy la voz de Dios, es la Biblia. Yo cito y les digo lo que dice la Biblia. Yo no soy profeta ni apóstol. Soy un simple pastor que comparto este mensaje hace 47 años para decirles a ustedes, este libro dice, no digan, el pastor dijo, la Biblia dice que te arrepientas por cuanto Dios ha establecido un día en el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a haber un juicio y todos los hombres y presidentes y dictadores y criminales y violadores van a ser juzgados. Y si murieron aparentemente sin ser encarcelados, en la otra vida no se le escapan a Dios, porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Así que esta es tu oportunidad que tú tienes de venir a la cruz. Ven a la cruz en esta mañana, arrepentido, sinceramente en tu alma, y dile a Cristo estas palabras con tu rostro inclinado. Dile, Padre Santo que estás en el cielo. En silencio lo puedes hacer. Te doy las gracias por haber hablado a mi corazón en esta mañana a través de la Biblia y hacerme consciente que no he vivido según tu agrado, que he vivido demasiado centrado en mi persona, olvidándome que hay otra vida después de esta vida. Creo con todo mi corazón que hace 2000 años tu santo Hijo Jesucristo abrió sus brazos en esa cruz y derramó su sangre preciosa como el antídoto, como la medicina para mi pecado. Me arrepiento sinceramente y me quiero volver a ti. Reconozco que el camino donde me encuentro es un camino que tarde o temprano me conducirá a la muerte.
quiero regresar a ti, Señor, y te pido que entres a mi corazón, porque creo que a los 3 días, después de haber sido muerto y crucificado y enterrado, resucitaste para que en esta mañana me recordaras que algún día volveré a vivir contigo. Entra a mi vida, Jesús, en este instante como mi Señor y mi Salvador. Te recibo y te doy las gracias por darme la vida eterna. Amén.